hiciera aquel día, Hal volvió a tapar el pozo. Lo hizo despacio, creyendo oír el espectro de un eco de los platillos del mono. Yang, 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 yang. ¿Quién va a morir, Hal? ¿Será Terry? ¿Será Dennis? ¿O acaso Petey, Hal? Él es tu predilecto, ¿verdad? ¿Va a morir él? Yang, yang, yang. Suelta eso. Con una mueca dolorida, Petey dejó caer el mono, y por un instante de pesadilla, Hal pensó que era cosa hecha, que el golpe disiparía su mecanismo y los platillos comenzarían a entrechocar. «Papá, me has asustado». «Lo siento, es que no quiero que juegues con este mono». Los otros se habían ido al cine, y él pensó que llegaría antes que ellos al motel, pero, sin percatarse de ello, se había quedado en la antigua casa más de la cuenta. Los viejos, odiosos recuerdos parecían evolucionar en el ámbito de un tiempo propio y eterno. Terry estaba sentada junto a Dennis, frente a la televisión, viendo los Beverly ricos. La abstraída concentración con que miraba la gastada cinta hablaba de una reciente toma de Valium. Dennis estaba leyendo una revista de rock que tenía en la tapa el emblema del Culture Club. Y Petey, sentado a la turca en la alfombra, había estado trasteando con el mono. «Total, si tampoco funciona», dijo el pequeño, lo cual explica que Dennis se lo dejara, pensó Hal. Y enseguida sintió vergüenza de sí mismo y enojo. Aquella invencible hostilidad hacia Dennis, que le amargaba con creciente frecuencia, le hacía sentirse después envilecido y vulgar, además de impotente. «No, no funciona», dijo. «Es viejo, dámelo, voy a tirarlo». Tendió la mano y Petey se lo entregó. Con expresión turbada, Dennis le dijo a su madre: «Papá se está convirtiendo en un condenado esquizofrénico». Sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, con el mono en una mano y sonriendo como si manifestara aprobación, Hal cruzó el cuarto y levantó a Dennis de la silla, agarrándole por el cuello de la camisa. Un crujido marcó el desgarrón de una costura. El sobresalto de Dennis tenía algo de cómico. Rockwell, que estaba leyendo, cayó al suelo. «Oye, ven conmigo», dijo Hal con expresión severa, en tanto arrastraba al chico hacia la habitación contigua. «Hal», exclamó Terry, casi con un grito. Petey se limitó a mirar con ojos como platos. Empujó a Dennis al otro lado. Luego cerró la puerta violentamente y con la misma violencia lanzó contra ella a Dennis. Al chico se le empezaba a ver asustado. «Esa lengua te está creando problemas», dijo Hal. «Suéltame, me has roto la camisa». Hal volvió a lanzarlo contra la puerta. «Sí», dijo. «Te está causando verdaderos problemas. ¿Dónde has aprendido ese lenguaje? ¿En la escuela? ¿O en el fumadero?» Dennis se sonrojó, la cara afeada momentáneamente por el sentimiento de culpa. «No estaría en esa escuela de mierda si a ti no te hubieran dado la patada», estalló. Hal le arrojó de nuevo contra la puerta. «A mí no me dieron la patada. Me licenciaron, como sabes, y no necesito oír majaderías tuyas al respecto. ¿Tienes problemas? Bienvenido al mundo, Dennis. Pero no me los cargues todos a mí. Comes a diario y llevas tapado el culo. Tienes 12 años y con 12 años no necesito ninguna de tus majaderías». Puntuó las palabras tirando del chico hasta casi quedar nariz con nariz, para luego arrojarle nuevamente hacia la puerta. El daño era considerable, pero el miedo era mayor,
Su padre no le había puesto una mano encima desde el traslado a Texas, y Dennis rompió a llorar de pronto, con los estridentes, sanos, explosivos sollozos de un muchacho de corta edad. «Anda, pégame», le chilló a Hal. El rostro convulsó, enrojecido. «Pégame si quieres. Ya sé el maldito odio que me tienes». «Yo no te odio. Te quiero mucho, Dennis. Pero soy tu padre y tienes que respetarme. Así te lo haya de enseñar a porrazos». Como el chico tratara de desprenderse, Hal le atrajo hacia sí y lo abrazó. Dennis se resistió un momento y luego apoyó la cara en el pecho de Hal y se puso a llorar como agotado. Un llanto semejante no se lo había oído Hal a ninguno de sus hijos en muchos años, dándose cuenta de que también él estaba exhausto. Cerró los ojos. Terry se puso a aporrear el otro lado de la puerta. «Hal, basta ya. No sé qué le estás haciendo al chico, pero basta ya». «No le estoy matando», repuso Hal. «Déjanos, Terry». «No pasa nada, mamá», le atajó Dennis, la voz amortiguada por el pecho de Hal y consciente, antes de que su madre se retirara del perplejo silencio de ella. Hal volvió a mirar al chico. «Siento haberte insultado, papá», dijo Dennis a regañadientes. «Muy bien, acepto agradecido la disculpa. Y la semana que viene, Dennis, cuando volvamos a casa, dejaré pasar 2 o 3 días y luego registraré todos tus cajones. Si guardas allí algo que no quieres que yo vea, conviene que te deshagas de ello». Sintiendo una nueva oleada de culpabilidad, Dennis bajó la vista y se limpió los mocos con el revés de la mano. «¿Puedo marcharme ya?». Su tono volvía a ser huraño. «Claro», respondió Hal y le soltó. «Me lo tengo que llevar de acampada esta primavera. Los 2 solos. Saldremos de pesca, como solíamos hacer con tío Will. Tengo que acercarme a él. Tengo que intentarlo». Se sentó en la cama del cuarto vacío y miró al mono. «Nunca volverás a estar cerca de él, Hal», parecía decir su sonrisa. «No cuentes con eso. He vuelto para hacerme cargo de la situación, como siempre supiste que terminaría por hacer un día». Apartó al mono y se cubrió los ojos con la mano. Aquella noche, en el cuarto de baño, mientras se cepillaba los dientes, Hal pensó: estaba en la misma caja. ¿Cómo podía estar en la misma caja? El cepillo le lastimó la encía e hizo una mueca de dolor. Tenía 4 años y Bill 6, cuando vio al mono por primera vez. Su desaparecido padre había comprado una casa en Hartford, que era de plena propiedad de la familia, cuando él murió, o se cayó por un agujero en mitad del planeta, o le ocurrió lo que le ocurriera. Su madre trabajaba de secretaria en la Holmes Aircraft, una fábrica de helicópteros situada en las afueras, en Westville, y una serie de niñeras se sucedieron en el cuidado de los pequeños, con la diferencia de que para entonces ya solo tenían que ocuparse de Hal durante la jornada. Bill estaba en el primer curso en la escuela de los mayores. Ninguna de las niñeras duró mucho. O se quedaban embarazadas y se casaban con el novio, o se iban a trabajar a la Holmes. O la señora Shelburne descubría que habían tocado el jerez de la cocina o la botella de coñac que guardaba en el aparador para las grandes ocasiones. En su mayor parte, eran chicas tontas que, al parecer, solo querían comer y dormir. Ninguna quería leerle cosas a Hal, como hacía su madre a menudo. Su niñera de aquel largo invierno fue una chica enorme y salamera, que se llamaba Beulah. Beulah le trataba con mucho mimo cuando su madre estaba en la casa, y en ocasiones, cuando no estaba, le tiraba pellizcos. Con todo, Hal le tenía cierto aprecio a Beulah, la cual le leía a veces truculentos relatos de sus revistas del corazón o de casos policíacos. La muerte vino de pelirroja, voluptuosa, entonaba Beulah, en tono lúgubre,
en el letárgico silencio diurno del salón, antes de meterse en la boca otro bombón de cacahuate, y mientras Hal, estudiando con expresión seria las borrosas fotos del reportaje, se tomaba su leche malteada. Ese aprecio hizo que lo que ocurrió le afectara más. Encontró el mono un día de marzo, nublado y frío. La escarcha goteaba a ratos detrás de las ventanas, y Beulah se había quedado dormida en el canapé, con un ejemplar de My Story abierto sobre su busto admirable. Hal se deslizó hasta el desván para curiosear en las cosas de su padre. El desván se extendía a lo largo de toda la fachada izquierda de la casa, en el primer piso, ocupando una superficie que nunca llegó a construirse. Se accedía a él por una puertecilla, no mucho mayor que una gatera. Desde el cuarto de los niños, por el lado de la cama de Bill. A ambos les gustaba entrenar allí, por más que en invierno el lugar fuera frío y en verano se sudara copiosamente. Largo, estrecho y en cierta forma acogedor, estaba lleno de fascinadores cachivaches. Por más cosas que mirara uno, nunca terminaba de verlas todas. Él y Bill habían pasado allí tardes de sábados enteras, sin apenas cambiar palabra, sacando objetos de las cajas, examinándolos, dándoles vueltas y más vueltas en las manos, para percatarse de su singularidad, y devolviéndolos luego a las cajas. Hal se preguntó si no sería que en aquellos tiempos él y Bill trataban, en la medida de sus posibilidades, de establecer una especie de contacto con su padre desaparecido. Había sido marino mercante con título de piloto, y en el desván se guardaban rimeros de cartas de navegación, algunos con pulcros círculos, el centro de estos perforado por la aguja de la pata del compás. Había 20 tomos de una colección titulada Guía Barran de Navegación, y en lugar de prismáticos de lentes muy raras que les hacían sentirse a uno como mareado y con fiebre si miraba por ellos demasiado tiempo, y artículos turísticos de una docena de puertos de escala, una muñeca hawaiana de caucho, un bombín de cartón con una cinta rota que decía: «Tú pesca una chica y yo pescaré una trompa». Una esfera de cristal con una diminuta torre Eiffel dentro. Había sobres con sellos y monedas de otros países cuidadosamente agrupados en su interior. Había muestras de rocas de la isla hawaiana de Maui, de un negro vidrioso, pesadas y en cierto modo siniestras, y discos raros en lenguas extranjeras. Aquel día, mientras la escarcha goteaba, hipnótica desde el tejado, muy cerca de su cabeza, Hal se abrió paso hasta el mismo fondo del desván. Apartó una caja y vio otra, detrás, por cuyo borde asomaba un par de ojos color avellana. Retrocedió unos pasos, el corazón batiéndole en el pecho, sobresaltado como si hubiera descubierto un pigmeo asesino. Luego, viendo su inmovilidad y el vidrioso lustre de los ojos, comprendió que debía tratarse de un juguete. Adelantándose de nuevo, lo sacó cautelosamente de la caja. Le sonrió a la amarillenta luz con una sonrisa dentada y sin edad, los platillos en las manos y separados. Entusiasmado, Hal le dio vueltas por uno y por otro lado, palpando su piel vellosa y crujiente. Le agradaba su sonrisa rara y, sin embargo, no hubo nada más. Una casi visceral sensación de asco que llegó y pasó inmediatamente antes de cobrar conciencia de ella. Quizá fue así, pero había que guardarse de dar demasiado crédito a recuerdos tan viejos como aquel. Los viejos recuerdos mienten a veces, y sin embargo, ¿no había captado esa misma expresión en el rostro de Petey, en la buhardilla de la antigua casa? Al ver la llave que tenía incierta en la espalda, sobre la cintura, le dio vuelta. Giraba con demasiada facilidad, sin chasquidos de resortes. O sea que estaba roto. Roto, sí, pero de todas formas estupendo. Se lo llevó para jugar con él. «¿Qué tienes ahí, Hal?», le preguntó Beulah.
despertando de su cabezada. «Nada», repuso él. «Una cosa que he encontrado». Lo puso en la repisa de su lado del cuarto, de pie encima de sus libros de colorear. Sonreía, perdida la mirada en el vacío, con los platillos preparados. Estaba roto, pero aún así sonreía. Aquella noche Hal se despertó de un sueño inquieto, sintiendo llena la vejiga, y se levantó para ir al baño del pasillo. Bill era, al otro lado del cuarto, un revoltijo montón de cobertores. Hal regresó a la habitación y estaba casi dormido otra vez cuando de improviso el mono empezó a entrochar sus platillos en la oscuridad. Yang, 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 yang. Se despertó por completo, como si le hubieran golpeado la cara con una toalla empapada de agua fría. El corazón, por la sorpresa, le dio un terrible salto en el pecho y de su garganta escapó un chillido minúsculo, como de ratón. Se quedó mirando al mono con ojos como platos, trémulos los labios. Yang, 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 yang. Su cuerpo oscilaba y se encorvaba en la repisa. Sus labios se abrían, se cerraban, se plegaban, se desplegaban, con una alegría horrible, enseñando unos dientes enormes, carnívoros. «¡Para!», gimió Hal. Su hermano se dio vuelta en la cama y emitió un solo ruidoso ronquido. Por lo demás, todo estaba en silencio, exceptuando al mono. Los platillos batían y entrechocaban estridentes, sin cesar. Iba a despertar a los muertos. Yang, 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 yang. Hal avanzó hacia él con ánimo de detenerlo como fuera, quizá metiendo la mano entre los platillos hasta que se le acabase la cuerda, como se inmovilizó por sí mismo. A un último yang, los platillos se separaron lentamente y se quedaron en su posición habitual. El metal relucía en la penumbra. Los dientes del mono, sucios, amarillentos, sostenían la sonrisa. La casa quedó de nuevo en silencio. Su madre volteó en la cama y reprodujo el ronquido único de Bill. Hal se acostó, se tapó con los cobertores y, con el corazón latiéndole muy deprisa, pensó: «Mañana lo devolveré al camarachón. No lo quiero». Pero al día siguiente olvidó por completo el propósito de devolverlo, porque su madre no fue al trabajo. Beulah había muerto. Su madre no le quiso decir con exactitud de qué. Un accidente, un terrible accidente, fue cuando pudieron sacarle. Pero aquella tarde, de vuelta de la escuela, Bill compró un periódico, le quitó la página 4 y se la subió al dormitorio, escondida bajo la camisa. Y mientras su madre preparaba la cena en la cocina, le leyó el artículo a su hermano entrecortadamente, por mucho que Hal había visto ya los titulares. Tiroteo doméstico, 2 víctimas. Beulah McCaffery, de 19 años de edad, y Sally Tremont, de 20, resultaron muertas a tiros por el amigo de la primera, Leonard White, de 25 años, a consecuencia de una discusión acerca de quién debía ir a recoger un encargo de comida china. La señorita Tremont expiró en el Hanford Receiving. Beulah McCaffery había fallecido en el lugar de los hechos. Era como si Beulah hubiera desaparecido en una de sus revistas policíacas, pensó Hal Shelburne, estremecido por un escalofrío que, habiéndole recorrido la espalda, se le enroscó en el corazón. Y entonces cayó en la cuenta de que los disparos se habían producido en el mismo momento en que el mono... «¿Hal?», sonó la voz de Terry adormilada. «¿Vienes a la cama?». Escupió el dentrífico en el lavabo y se enjuagó la boca. «Voy», dijo. Un rato antes había guardado al mono en su maleta, bajo llave. Volvían a Texas dentro de 2 o 3 fechas en avión, pero antes se desharía del maldito mico para siempre. Encontraría la manera. «Esta tarde estuviste muy duro con Dennis», le dijo Terry en la oscuridad. «Hace una buena temporada, creo yo».
que Dennis viene necesitando que alguien sea duro con él. El chico está dando bandazos y no quiero que se pierda. Pero desde el punto de vista psicológico, pegarle no es una forma muy efectiva. Terry, por el amor de Dios, no le pegué. De imponer la autoridad paterna. Déjame de esas majaderías de psicoterapias y grupos de encuentro, protestó enojado. Ya veo que no quieres hablar de esto, dijo ella en tono frío. Y también le mandé sacar de casa lo que fuma. ¿Eso hiciste? La voz de su mujer expresaba ahora aprensión. ¿Y cómo lo tomó? ¿Qué dijo? Vamos, Terry. ¿Qué quieres que dijera? ¿Queda usted despedido? Hal, ¿qué te pasa? Tú no eres así. ¿Anda algo mal? No, nada, dijo, y pensó en el mono, encerrado en su maleta. ¿Lo oiría si empezaba a tocar los platillos? Desde luego. En sordina, pero lo oiría. Tocando a muerto por alguien, como había hecho con Belúa, con John y Maccabee, con Daisy, la perra de tío Will. Jan, Jan, Jan. ¿Serás tú, Hal? Es que he pasado mucha tensión. Espero que no sea más que eso, porque así no me gustas. ¿No? Replicó, y las palabras se le escaparon, sin que tan siquiera sintiese la necesidad de contarlas. Pues nada, sacúdete un Valium y todo arreglado. La oyó tomar aire y expulsarlo en una estremecida expiración. Y entonces Terry se echó a llorar. Hubiera podido consolarla, quizá, pero le pareció que no podía consolar a nadie. Solo había terror en él, demasiado terror. Las cosas mejorarían cuando desapareciera el mono. Cuando desapareciera para siempre, para siempre. Dios mío, te lo ruego. Permaneció despierto largo tiempo hasta que el amanecer empezó a pintar de gris la noche. Pero entre tanto creyó haber dado con la solución. Fue Bill quien encontró al mono la segunda vez. Sucedió cosa de 1 año después de que Belúa McCaffery hubiera fallecido en el lugar de los hechos. Corría el verano. Hal acababa de dejar el parvulario. Regresaba de sus juegos cuando su madre voceó, con fingido acento de sur: «Lávese usted las manos, señor. Está usted sucio, como un cerdo». Estaba en el porche, tomando té helado y leyendo un libro. Disfrutaba de sus vacaciones. 15 días. Hal se lavó simbólicamente las manos con agua fría y dejó manchas de mugre en la toalla. ¿Dónde está Bill? Arriba. Le dices que ordene su lado del cuarto. Está hecho una leonera. Como le gustaba ser portador de malas noticias en tales ocasiones, subió a la carrera. Encontró a Bill sentado en el suelo. La puertecilla del desván estaba entornada. Tenía el mono en las manos. Gracias a los miembros del canal que hacen que este proyecto sea posible. Si aún no te unes, ¿qué esperas? Pero si no está en tus posibilidades, comenta un gracias y deja tu like para que nuestro contenido pueda llegar a más personas.